A todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, martes 19 de mayo, siendo las 14 horas con 7 minutos, estamos transmitiendo en vivo por Hoja de Ruta Radio, www.hojaderuta.org, y también haciendo la transmisión por Facebook Live por las diferentes plataformas que se han unido a nuestra transmisión. Hacemos referencia a Ciudadanía en Resistencia, a Otras Voces, El Espectro de Guamaní, Los Siete, y también a Ecuador, País de Contrastes. Damos la bienvenida hoy a Jael Salazar, con quien vamos a conversar sobre la estrategia de comunicacional del gobierno. Hoy en la mañana, por ejemplo, a las 7 de la mañana, nos metió una estocada hasta el fondo, pero con una suavidad que toda la gente al principio se quedó tranquila porque dijo que era por unirnos para nuestro bien, pero ya analizando poquito a poquito vamos viendo que todas las medidas son en contra del pueblo. Sin embargo, pues vamos a conversar con Jael, quien es experta en estos temas de comunicación. ¿Cómo le ha visto ella la comunicación estratégica en crisis que ha manejado el gobierno nacional? Muy buenas tardes, Jael, y bienvenida a Hoja de Ruta. Buenas tardes, César. Muchísimas gracias. Y también buenas tardes a todas las personas que ahora nos están escuchando y viendo. Primero que nada, la comunicación que han hecho las autoridades deja muchísimo que desear, porque la comunicación no se trata, o sea, la comunicación efectiva como tal, no se trata solo de hacer spots bonitos o fotos bonitas que estoy aquí no sé, en el hospital o en cualquier cosa. O sea, de eso no se trata la comunicación, es un proceso que se tiene que trabajar, como tú bien lo dijiste, es una comunicación estratégica que claramente el gobierno ni las autoridades lo han hecho. Y hay una marcada incoherencia en lo que dicen. Y justamente lo que yo también veía hoy en la mañana en la cadena nacional, que la verdad me dio más tristeza porque dije, debería haber alguien que le esté asesorando al presidente Moreno, y evidentemente no sé cómo estarán haciendo el trabajo, pero yo digo, él como presidente debería tener hasta un criterio y debería saber decir, bueno, aquí claramente hay una contradicción en lo que estoy comunicando. Y más aún en la crisis en la que estamos ahorita, las personas ya se están dando cuenta de absolutamente de todo y es totalmente absurdo. Justamente él habla al final, porque todas las campañas de comunicación o todo el proceso de comunicación que debería manejar un político como comunicación política tiene que mantener siempre un objetivo central o un eje. O sea, bajo ese eje objetivo yo tengo que mover todas mis acciones para que obviamente se puedan cumplir esos objetivos. Y él justo al final de la cadena nacional menciona y dice, hay que mantener un triple objetivo. Y habla sobre preservar la vida, sobre sostener los empleos y también sobre impulsar la productividad. Y yo no entiendo, habla sobre preservar la vida cuando literalmente las líneas de ayuda están totalmente colapsadas y cuando justamente hoy día salió que las muertes en Pichincha han duplicado en los últimos 7 días. Habla sobre sostener los empleos cuando al principio de su misma cadena nacional
dice que existen 150.000 personas que están desempleadas, obviamente por el cierre de diferentes comercios, y también a medida que va hablando dice que hay eliminación de 10 instituciones, que obviamente eso se traduce en más desempleo, y propone reducir el horario de trabajo de funcionarios públicos y también de profesores. Y después, al final, dice que también quiere hablar sobre impulsar la productividad. O sea, yo no entiendo cómo puede hablar de impulsar la productividad cuando está apoyando leyes inhumanas para que los trabajadores del país, que evidentemente son casi la mayoría, pierdan sus derechos. O sea, estamos hablando de una precarización laboral sumamente fuerte y él habla sobre estos objetivos. Entonces, todos estos objetivos que él menciona se ven como que vistos, dados vuelta en su mismo discurso que presenta en la cadena nacional. Hasta hay un momento en el que dice, es como si o sea, lo voy a citar literal porque es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir. Y yo no sé cómo le llama él a la propuesta que estaban mencionando, en donde se reduce básicamente la mitad del salario básico. Entonces es como que es tan incoherente, porque defiende una cosa y después de 2 palabras defiende otra, después de 2 palabras se contradice. Entonces no hay ninguna coherencia desde que empezó la pandemia hasta ahora. Porque bueno, o sea, yo haciendo un análisis literalmente de todo lo que él ha hecho desde la campaña o sea, la campaña electoral, cuando él iba, o sea, se estaba candidatizando como presidente, desde ahí mismo ya se podía ver que había muchos vacíos comunicacionales, porque un día decía que ofrecía 250.000 empleos en un año y el día siguiente decía, no son 250.000, son 200.000. Y después igual, antes de que pase la pandemia, me acuerdo que hubo un momento en el que se comenzó a hablar sobre subir el IVA, y después igual, Otto Sonnenholzner salió diciendo una cosa, después vino el Ministerio de Economía diciendo que no era así, y después vino el consejero del gobierno a desmentir eso. O sea, Entonces, hubo diferentes tipos de voceros y obviamente ninguno te decía, o sea, todos se contradecían. todos se contradicen, y la verdad sigue siendo ahora lo mismo. Sigue siendo pasando, o sea, sigue ahorita pasando exactamente lo mismo, y la verdad es muy lamentable, porque ¿qué es lo que nosotros queremos como ciudadanos? Nosotros lo que queremos es la verdad ante una situación que obviamente es muy difícil manejar, pero es más difícil cuando vienen este tipo de mentiras o contradicciones, o una persona dice una cosa, otra cosa dice otra cosa, y esto sigue pasando ahora. Justo el ministro de Salud mencionó, que es Juan Carlos Secayo, que el 60% de la población podría tener el virus en un par de meses. Entonces, él afirmó y dijo eso. Exacto. Después, a los 2 meses, hubo un periodista que lo quiso retomar y dijo que no, ya no se encuentran las evidencias, obviamente porque fue borrado. Entonces, cuando las autoridades dicen este tipo de comentarios, la gente llega a tomar eso como si es una verdad, o sea, como si es algo cierto. Y después que lo desmiente, que una autoridad lo desmienta, que la otra le diga que no, que se equivocó, entonces uno dice, ¿por quién estoy siendo representada? Claro, No tiene coherencia en absoluta, claro. quién es la persona quién es la persona que está al frente de todo este problema? O sea, si es que me doy, claro, y es por eso que viene esta incertidumbre de todas las personas, viene esta incertidumbre de todos los que estamos manejando, en este caso, comunicación periodística, cuando Ujú, nosotros, por ejemplo, pedimos cifras y lo que menos se nos da son las cifras. totalmente es Y tú verdad. ves que en manejo de crisis, pues obviamente lo que tú tienes que hacer es decir lo que está pasando. O sea, Sí. La ahora, verdad es que sí, lo que uno busca es eso, la verdad, así sea una cruda verdad, así en palabras criollas. Pero es peor, o sea, justamente el 28 de abril hubo una entrevista que hizo CNN a Roldán, que es el secretario general del gabinete de la presidencia, y no supo responder ante todos los datos y la investigación que hizo New York Times. Entonces es tan lamentable, la verdad, es muy lamentable tener que enterarse sobre las cifras de mortandad reales por un medio de comunicación extranjero. claro, pero mira, mucha gente acá o medios de comunicación aplauden esa decisión de Roldán de haberse comportado de esa manera, porque él fue con la estrategia de decir, aquí estoy defendiendo a mi país de lo que están hablando mal, de lo que están Uh -huh. diciendo. Entonces, esa estrategia ha pegado en algunas personas. Claro que sí, en algunas personas obviamente salen a defender a Roldán, porque obviamente él también llega a tener una postura bastante a la defensiva, igual que el periodista.
Pero si nos ponemos a ver, o sea, más allá de la discusión que tuvieron y cómo él buscaba defenderse y etcétera, más allá, o sea, yéndonos directamente al discurso que él tuvo, era como que no pudo responder literalmente las preguntas que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque le decían, ¿cómo puede ser que las cifras que New York Times dé sean 15 veces mayor a lo que el gobierno está dando como una cifra oficial? Y él Exacto. obviamente salía con sus papelitos diciendo, es que lo que pasa es que tenemos esta curva y mostraba en el papelito que esto y que el otro, pero él le decía, pero o sea, lo que buscaba el periodista era que reconozca, y eso es lo que pasa con este gobierno actual, que no puede reconocer o sea, no puede reconocer las decisiones tardías que tomaron. No puede ser que en un país el primero que se ponga el pecho sobre las balas sea el alcalde de la capital, que en este caso fue Yunda, y fue el que primero comenzó a tomar decisiones para que no todo se venga como lastimosamente sucedió en Guayaquil. O Claro. sea, él fue el primero que dijo, no, se cierra esto, se cierra el otro. Entonces es como que yo digo, él lo único que quería eso, el periodista, obviamente, Rincón, era que acepte y que diga, pero no que diga, o sea, es como, básicamente es maquillar el discurso de lo que él quería decir, diciendo, estamos haciendo lo que podemos, yo sé que tal vez están haciendo lo que se puede, pero no se está esperando de un portavoz como Lenín Moreno que diga. Yo he leído muchísimos análisis y ahorita la opinión pública en realidad lo que quieren es que la gente, que el presidente, la persona que fue electa como presidente, como representante del país, salga a dar la cara. Porque ¿qué es lo que pasa con Lenin? Solo salen cadenas nacionales. ¿Cuándo le hemos visto a él dar una entrevista? A Claro, un medio extranjero, por ejemplo. y es lo que le solicitaba el periodista Rincón, ¿no? Es lo que Uh -huh. solicitaba de que dé la cara y obviamente hable. Pero, o sea, más allá de todo esto que ya nos dimos cuenta nosotros, ¿qué crees tú que, aparte de eso, quiso comunicar Juan Sebastián Roldán con esa prepotencia, o con el hecho de decir que le cortaron el audio luego? La verdad es una forma mal manejada de crisis, o sea, de comunicación de crisis. Porque ¿Ya? uno, o sea, siempre nosotros como comunicadores, lo primero que se tiene que hacer, se supone que primero es una dificultad, o sea, una situación difícil antes de que llegue a crisis. Cuando ya es crisis es ya, Ya, todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él? Él busca afrontar eso, como le dije antes, como que poniéndose a la defensiva y diciendo, nosotros estamos haciendo esto, o sea, como quedándose su lugar. Entonces las personas capaz aplauden eso porque dicen, bueno, no bajó las orejas, dijo, no, estamos haciendo esto y el otro, pero nunca en sí, por eso mismo se molestó Rincón, porque nunca supo responder lo que él decía. claro. Nunca respondió, más bien dejó como un vacío en el aire y lo único que hizo fue actuar a la defensiva. ¿Qué personas actúan a la defensiva? Las personas que actúan a la defensiva son las personas que no saben cómo responder y O, buscan sentirse ofendidos para ofender al otro. o los que te Entonces ahí mienten. se muestra, claro, los que te mienten, porque es falta de seguridad. Exacto. Si a mí me están diciendo en la cara todas las cifras que yo como representante del presidente que estoy en ese momento como que hablando en vez de Lenín Moreno, ¿cómo puedo, o sea, viendo las cifras que ya me sacaron a la cara, cómo voy a decir no? Entonces me pongo a la defensiva igual y me comienzo a poner como que súper estresado, a irme en contra de Rincón. Entonces es como que la forma que tuvo de responder porque no le quedó de otra. Claro, por ejemplo, para nosotros que estamos ya en este medio en los medios tecnológicos ahora, en los medios digitales, sabemos que si estás haciendo una entrevista en Skype, eh, cuando tú hablas, es muy difícil o sea, entrar en una discusión, porque se baja el volumen del otro. Entonces, Claro eso que es sí. más o menos lo que pasó con Rincón, que él alzó la voz, empezó a reclamar, y mientras Roldán se lanzaba el discurso como le llaman algunos, el de la vieja confiable, el de echarle la culpa a Al Correa, otro. y no, pues ya echarle la culpa a Correa porque dice que es un medio que le está haciendo el juego a Correa, a Chávez y a Maduro, y entonces, y eso presentó después, ¿no? Como decir una justificación. Sí, totalmente. Fue como lavarse las manos, básicamente. Como que, bueno, yo voy a defender porque obviamente él también tiene una imagen que tiene que proteger. Entonces él decía, bueno, me defiendo aquí para que vean que me puse los pantalones y salí y respondí. ¿Pero qué respondió? O sea, respondió básicamente nada. Y lo único que hizo fue pelear y así como hay gente que, como tú me dices, hay gente que dice que bien que salió a dar la cara, hay muchísima más gente que en cambio se va en contra porque dice, ¿quiénes son las personas que nos están gobernando? Claro, Tiene que venir un medio extranjero para que yo me entere de la verdad sobre lo que está pasando en mi país.
cómo nos están manipulando los medios de comunicación oficiales. exacto. Y claro, o sea, obviamente muchos no tendremos concordancia con lo que hace CNN, pero agradecemos que al menos al mundo se haya visto lo que estábamos viendo nosotros acá, ¿no? Que es lo que hizo CNN. Ahora, Roldán se presentó con unas, o sea, ¿cómo tendría que presentarse un funcionario de gobierno con cifras reales, por ejemplo? ¿Qué tenía que haber llevado? ¿Una presentación o esos simples papelitos que llevó él? Porque eran unos papeles impresos ahí que Sí, pueden salir de cualquier lado. sumamente informales. Yo creo que Exacto, primero que nada, también, o sea, también entiendo la postura que tuvo Rincón a ponerle casi contra la pared a Roldán. Y esto se da principalmente porque él decía que nunca le dieron la entrevista que pidió con Lenín Moreno, que fue la persona con la que en realidad querían hablar. No querían hablar con un portavoz. Yo entiendo que los asesores de comunicación analizan a su candidato y dicen, bueno, él no está listo para una entrevista y por eso mandan a un vocero, que sea el que mejor le represente o el que mejor pueda responder a lo que le van a preguntar. claro. Pero ¿y qué pasa? Entonces yo digo, si sabemos, todos sabemos que estamos en una crisis. En Guayaquil la situación ha sido mucho más triste. La gente sabe que ve muertos en la calle, que hay ni sé qué, o sea, los videos han sido viralizados, hay una cantidad de información, entonces la gente no es que dice, ah, sí, me voy a creer. Es obvio, todo el mundo sabe que las cifras que nos han dado desde el día uno no han sido las correctas. Entonces, lo único que mínimamente pudo haber hecho es salir con las cifras reales, o sea, con las cifras reales de lo que en realidad está sucediendo. Y claro que sí, no con esos papelitos, porque esos papelitos si ya de por sí uno no le tiene confianza a lo que está diciendo por todo el contexto que está pasando acá en Ecuador, menos aún si viene con un papel impreso y me pongo aquí, o sea, creo que ni los mismos profesores que ahora les toca hacer su trabajo desde la casa salen con un papel así para enseñarles a sus alumnos lo que Exacto. tienen que hacer. O sea, es una falta de respeto para el canal y obviamente porque yo vuelvo a decir, ¿quién nos está representando? ¿Cómo voy a poner a un portavoz en un medio extranjero que literalmente se difunde a nivel mundial a que se ponga con unos papelitos así y a mostrar cifras? O sea, desde ahí todo está mal. O sea, ¿qué comunica eso? Comunica la informalidad de las cifras. Comunica que efectivamente no tienen las cifras correctas. Ahora, Totalmente. el manejo, como tú dices, o sea, la comunicación del gobierno ha sido fatal realmente, ¿no? Porque este gobierno ha sido el primer gobierno, bueno, el Twitter está acá desde el 2008 en el mundo, pero es el primer gobierno que gobierna por Twitter. Sí, literalmente. Por ahí da más información que por los medios oficiales de donde debería estar la información. Yo justo estaba haciendo un análisis de, obviamente, cuando hablamos de comunicación política y en general, hay la comunicación que es la tradicional, que es donde están la televisión, la radio y los periódicos, y obviamente la digital es donde están las redes sociales. Uno se puede poner a hacer un análisis, o sea, uno no tiene que ser súper mega experto para ponerse a ver las redes sociales y fijarse cómo maneja sus redes sociales, porque ni siquiera eso está bien trabajado. Porque en Instagram, primero, no están permitidos los comentarios. Ujú. Si nos vamos a Facebook, o sea, es rarísimo, porque en Twitter se puede ver que, yo qué sé, el 80% de los comentarios de las publicaciones de él son negativas. Obviamente hay gente que sí le aplaude, etcétera, hay gente que está muy en desacuerdo, pero la mayoría son negativas. Y en cambio en Facebook, rara coincidencia que la misma cantidad de gente que está en contra en Twitter, en Facebook están a favor. O sea, de cada 20 comentarios, 18 son positivos. Y yo digo, qué raro. Y uno se puede poner a ver, porque es tan fácil, está al alcance de todos ver un perfil de alguien y simplemente ponerse a ver las personas que comentan los comentarios positivos y son perfiles falsos. Son perfiles que tienen un amigo, son recientemente creados, que tienen una foto. Entonces, ¿para qué literalmente el presidente o el asesor de comunicación literalmente invierte recursos en hacer, o sea, en hacer trolls, que son los perfiles falsos, para que tenga una imagen positiva en una red social, cuando en Twitter es otra realidad totalmente distinta? Entonces, es como que no, otra vez volvemos a la incoherencia comunicacional que tiene Lenín Moreno en sus Bueno, redes sociales, mucho peor en los medios de comunicación oficiales. claro, pero a ver, de lo que se conoce, el señor Moreno no maneja Twitter.
Obviamente, Quien tiene le un da asesor, haciendo es una asesora, la que claro que comunica, la sí. que manda esos twitters. Y muchas de esas veces, por ejemplo, y se ha notado en los discursos, cosas que él dice en Twitter, bueno, comparemos, ya, porque aunque es feo las comparaciones, pero por ejemplo, cuando el expresidente Correa mandaba un Twitter, él se refería a ese Twitter y como es, y desarrollaba la idea de ese Twitter. En el caso de Moreno, él manda el Twitter y a veces hasta se olvida que ha mandado el Twitter ese porque nunca más lo volvemos a escuchar de ese tema. Pero, por ejemplo, las cadenas nacionales, te digo por lo nosotros ya sabíamos lo que iba a decir ahora, porque se filtran los discursos, por ejemplo. Eso nos llegó Ujú. ayer, todo lo que dijo hoy en la mañana, lo leyó hoy. ¿Qué te dice de eso un presidente de la República? O sea, ¿qué imagen te da? O sea, la verdad es, desde lo que empezamos a hablar desde el principio, es una informalidad y una manipulación total. O sea, se puede notar claramente que él no es el que toma las decisiones sobre absolutamente nada. Él es básicamente a una persona que le ponen y le dicen, y por eso viene como antes me le hacían memes que decían, no hay texto, es por eso. Porque es lo que decía antes, igual, lo que quiere la gente es que él salga a dar la cara y responda. Si hubiese sido él en vez de Roldán y hubiese Claro. dicho las cosas como tenían que decir, la historia hubiese sido totalmente distinta. Pero ¿qué pasa con él? Él lo único que hace es leer, como dices tú mismo, el discurso que ya se filtró el día de ayer mismo, lo único que hace es sentarse y leer y leer. Hay alguien que le da haciendo las comunicaciones de redes sociales, hay alguien que obviamente le asesora, y está bien, obviamente, todos los presidentes de nivel mundial tienen asesores políticos de comunicación, y eso está bien, pero para ser un presidente como él, que fue votado y elegido por nuestro país, tiene que, o sea, hasta por eso mismo decía al principio, tiene que tener criterio y decir, ¿cómo voy a decir esto en la cadena nacional si, no, si me estoy contradiciendo en un mismo minuto? O sea, hasta eso podría haber, o sea, hacer eso, porque yo digo, ¿qué tipo de imagen da? La verdad, ahorita hay muchísima desconfianza y justo a mí me daba gracia que Roldán hablaba sobre transparencia cuando es lo que menos ha presentado este gobierno. Y justo yo mezclaba bueno, no mezclaba, sino como que ponía un poco como que en concordancia con un concepto que se llama la aguja hipodérmica, que es una teoría en realidad que lo trabajó Laswell en la época de los nazis. Obviamente estamos sumamente alejados de esos, pero ¿qué es lo que hace esta teoría? Es un análisis de la propaganda y los efectos que hay sobre la información en la opinión pública, lo que hace que los medios de comunicación obviamente difundan información que ya fue previamente tratada y filtrada para que exista un tipo de, ¿cómo se dice? Como un efecto en las personas. O sea, yo mando este tipo de información para que la gente lo dé por cierto. Y es por eso que hay muchas personas que antes, obviamente porque no tenían los recursos que tenemos ahora, los medios eran todo era muy limitado, la gente se cree eso. O sea, si viene de un medio de comunicación, si viene de un noticiero, es la verdad absoluta y no hay nada más que se pueda hacer. Obviamente ahora estamos en un contexto totalmente distinto. Ahora la gente tiene el derecho y puede hacerlo, puede buscar el otro lado de la moneda, no se puede quedar con el mismo, o sea, si quiere. Pero así como hay un segmento de personas que se preguntan y se quejan y cuestionan, hay otro segmento de personas que no tienen los mismos recursos y se quedan con esa verdad que me presentan los medios de comunicación. Entonces yo decía, obviamente esta aguja hipodérmica se da cuando las personas están aisladas y no pueden interactuar ni pueden recibir un feedback. Y obviamente hubieron autores que desmitificaron, o sea, desmintieron esto y dijeron que no, las personas nunca están, o sea, no están aisladas, pero ahora en pandemia sí hay personas que están más aisladas y obviamente existe diferente tipo de cosas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se viene es en realidad otra cosa, o sea, la gente ya interactúa. Ahora la gente ve las noticias y sabe que puede, o sea, cómo puede percibir esa noticia. Hoy justamente hoy vieron la cadena nacional y las personas podían ver, bueno, este está bien, como tú mismo decías, al principio parecía que estaba bien, pero después ya leyendo entre líneas lo que quiso decir, todo estuvo al Claro. revés. Ajá, entonces, eso es lo que, o sea, la diferencia que tenemos ahora, pero más allá de que hayan sido, o sea, desde Hitler a ahora, obviamente existen muchísimo tiempo, y ese vacío que hay, aún así hay gente que le sigue dando toda la verdad absoluta de las cosas a los medios de comunicación oficiales. Entonces se siguen quedando con como con la información de primera mano.
Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos intentar cambiar eso, o sea, deberíamos buscar la forma de estos espacios, por ejemplo, espacios como hojas de ruta, espacios que te muestren el otro lado de la moneda, para no quedarse con la primera información, porque lastimosamente aún hay gente que se queda con lo primero que ve. Claro, hay mucha gente que cree, eh, pero poco más y santificando lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? O sea, no se da Totalmente. el trabajo de contrastar ni nada de eso. Ahora, justo ya que topamos el tema de medios de comunicación, ¿cómo le ves tú el manejo de los medios de comunicación en esta crisis? ¿Cómo han manejado ellos esta crisis? La verdad, yo creo que los medios de comunicación igual han sido muy criticados por, porque básicamente uno espera que se ponga, o sea, que actúen de forma neutral y que nos digan lo que queremos escuchar. O sea, verdad, ahorita lo único que uno quiere es en este momento de caos y de crisis y que básicamente todo lo que escuchamos en noticias son malas noticias. Lo único que queremos es que lo que nos den sea algo real y no que venga otro, como decía antes, que no que venga otro medio de comunicación a decirme algo que los propios periodistas de mi país no me pudieron decir. Porque es Claro. como que hay mucha gente que ya está como que echa el dolor. Entonces yo por eso decía, toda la información que ellos han estado dando, la verdad, ha sido súper lamentable. Por suerte ahora tenemos una comunicación más, o sea, es bidireccional. Más allá de que la gente no pueda, obviamente, responder al televisor, pero todo lo que se da en cuanto a comentarios y respuestas en las redes sociales es lo que denota todo lo que un medio de comunicación está publicando o está difundiendo. Entonces, hoy también nos podemos dar cuenta fácilmente cómo la gente está básicamente decepcionada, decepcionada, como súper enojada también, muy enojada con todas las cosas que dicen, porque primero tienes un gobierno que te miente, después tienes medios de comunicación que te dicen lo que les conviene decir, y luego ves otras cosas de afuera del país que te indican que, o sea, básicamente se supone que los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado. Y tener esas personas que nos representen y no defiendan ni saquen la cara por nuestro país, primero que duele, es decepcionante y hay mucha gente, muchas personas que de hecho ya o sea, uno puede escuchar en esta pandemia que dicen, no, yo no quiero ver más las noticias, primero porque todas son malas. No quiero ver más las noticias porque igual, en un lugar dicen una cosa, en otro lugar dicen otra, pero es como que ya depende más de nosotros ver cómo podemos hacer, o sea, para primero cuestionarnos y saber, o sea, cuál es la verdad, porque para mí siempre, mientras uno más se cuestiona, más cerca está de la verdad. Nunca hay que quedarse con la primera información y ha sido totalmente, para mí, informal, perdón. Ha sido Total. muy informal el manejo que han hecho de todo tipo de información que ha hecho el gobierno, como también de las cifras, como la postura que ellos en sí han tomado. Claro, efectivamente, ¿no? Y esa informalidad, pues obviamente nos ha dado a nosotros como decir, el camino libre para nosotros, pues obviamente posicionar, no la verdad absoluta, pero sí una verdad que te permite o que permite a nuestros oyentes, pues sacar sus propias conclusiones, ¿no? Claro que sí. Por eso mismo se habla siempre sobre la manipulación que hacen los medios de comunicación, porque es netamente eso, no dejan, no dejan poner una noticia en el que, como tú mismo dices, que la persona que ve, o sea, el televidente saque sus propias conclusiones, sino solo te dan una única opción en la que te dejan tipo, bueno, esto pasó y fin, se acabó. Y por eso mismo mencionaba lo de la aguja hipodérmica, porque digo, más allá de que esto se haya utilizado o sea, hace full tiempo, ahora es básicamente lo que siguen haciendo en los medios de comunicación y lastimosamente esto sigue funcionando. ¿Y Claro, cómo es que sigue funcionando? Porque la gente se queda con lo primero. claro, se queda con lo primero y, por ejemplo, mira, nosotros queremos posicionar un tema y lo que hacen ellos es siempre nos sacan una caja china, ¿no? Es para desvirtuar totalmente lo que se quiere atacar. Estábamos hablando de la corrupción y por ahí salió un escándalo de una supuesta reunión para un golpe de Estado. Entonces lanzan otra información como para contrarrestar. Parece esto como una lanzada de granadas. Sí, totalmente. O sea, obviamente, y esto es exactamente lo que hizo Roldán en la que hablábamos. Él actuó a la defensiva. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Actúan a la defensiva. Yo me siento atacada y ataco.
Entonces es como que, y por eso es que ahí se ve el mal funcionamiento que tienen en la comunicación y también en las mismas prácticas. ¿Qué tipo de prácticas dan al hacer eso? Porque se crean más rumores, se crean más, tenemos sobreinformación en WhatsApp, en todas las redes sociales, que la gente ya mismo está saturada de información, ya no sabe qué creer. Y lastimosamente en nuestro país aún los medios de comunicación tienen legitimidad. O sea, tienen legitimidad y por eso es como que tal vez, por suerte, mi generación y bueno, hay otras personas, somos los que más nos cuestionamos, los que más nos preguntamos, los que más decimos, no puede ser cierto, veamos por acá, veamos por otro lado. Porque, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué? O sea, preguntarnos. Y yo creo que aunque nuestra generación sea un poco más de preguntarse las cosas, aún no es suficiente para poderle dar la vuelta a que las personas en realidad vean el otro lado de la moneda. Es como que se aprovechan del poder que tienen y obviamente sí, lo siguen utilizando a diestra y siniestra. Así es, mi estimada Yael, te queremos agradecer por, bueno, y no te pregunté bien si estoy pronunciando bien tu nombre, si es Jael o Yael. Es Yael, pero no te preocupes. Ya, Yael. Sí, sí, es Bueno, Yael. te queremos agradecer, Yael, por este análisis. Siempre es bueno tener voces frescas y de eso se trata, por eso se llama este programa Otras Voces, para seguir analizando estos temas, ¿no? Esperamos que nos acompañes nuevamente. Muy refrescante escuchar, como digo, nuevas voces para el análisis Sí, comunicacional. muchas gracias a ti por el espacio, César. Y igual le quiero invitar a las personas a eso, a que levanten su voz. Justo tú ayer tenías una entrevista con Hugo, Hugo Ortiz. Él Ujú. es el que siempre está buscando gente joven que alce la voz, porque la verdad, alzar la voz es un acto de rebeldía ante un gobierno ineficiente como el que estamos teniendo actualmente. Entonces, nunca se queden con eso, siempre vayan por más. Y muchísimas gracias por el espacio, César. No, a ti, muchísimas gracias a ti porque, ya digo, reconfortante escuchar nuevas voces y justamente en ustedes, en los jóvenes, es bueno que ustedes también se cuestionen y cuestionen lo que está haciendo el gobierno de turno. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nosotros invitamos hoy a las 20 horas después de Ruta Calidoscopio, estaremos en un editorial que vale la pena hacerlo el día de hoy. Ustedes saben que solo lo hacemos el lunes y el jueves, pero hoy lo vamos a hacer por motivo de estas medidas económicas para seguir comentando sobre ellas, porque no es la panacea que dijo el señor presidente, sino es mucho más grave y nos va a Mm, afectar a todos los a ecuatorianos. todos. Así es que muchísimas gracias a todos y será hasta más tarde. Gracias, Ed.